Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 640. Encuentro con el abuelo. ¿Dónde estoy? Miré a mi alrededor, pero solo había oscuridad. ¿Dónde habían ido mis asistentes? Probablemente era mejor suponer que me habían teletransportado a algún lugar por mi cuenta. Suministré maná a la estatua de Mestionora, apareció un círculo mágico, y luego acabé aquí, murmuré. Supongo que es como cuando me arrastraron a esos santuarios. Pero incluso entonces, al menos había encontrado estatuas, indicios de que debía empezar a rezar. Aquí, en la oscuridad, no sabía qué estaba pasando ni qué hacer. Quedarme encerrada en una biblioteca es una cosa, pero no quiero perecer en un vacío infinito de oscuridad eterna. Extendí las manos con cuidado, intentando sondear mi entorno. No había paredes a mi alrededor, lo que significaba que, al menos, no estaba encerrado en una caja. Entonces me agaché para palpar lo que pisaba. Había algo duro, una especie de suelo. A partir de la punta de mis dedos, unas líneas de maná empezaron a extenderse por el suelo. A medida que se movían y se expandían, pude ver mejor dónde me encontraba. O bien mi entorno estaba oculto por una oscuridad que necesitaba ser lavada, o bien mi maná lo estaba creando realmente. Quité las manos del suelo, sorprendida, pero la oscuridad seguía desapareciendo. Lo único que pude hacer fue observar cómo el paisaje se formaba a mi alrededor en ondas que se extendían. Una gruesa alfombra que parecía perfecta para absorber el ruido se extendía bajo mis pies y, de repente, caía en un punto concreto. Me encontraba en el interior de un edificio cilíndrico con una escalera de caracol que descendía a lo largo de la pared circular. Una vez que la onda creciente alcanzó las paredes a mi izquierda y derecha, comenzó a expandirse hacia arriba, creando estanterías repletas de libros. Se extendían hasta el techo antes de expandirse infinitamente hacia los lados. La oscuridad había envuelto una enorme biblioteca con libros en todas las paredes y una vertiginosa escalera de caracol. ¿Qué es este lugar? ¿Un paraíso que me han regalado los dioses? Mis ojos revolotearon por todo el lugar. Esto era realmente abrumador. Desde mi llegada a Jorgenschmidt, hacía ya tantos años, nunca me había encontrado con una colección de libros tan tremendamente vasta. Claro que ver la biblioteca de la Academia Real me había conmovido, pero esto la empequeñecía. Lo que tenía ante mí era como una biblioteca extranjera que solo había visto en fotos. ¡Ah! ¡Tantos libros! De aquí a allá, de arriba a abajo. Nada más que libros. Ya jajajajaja. Al ofrecer mi maná a la diosa de la sabiduría, había conseguido entrar en una auténtica utopía. Mi aprecio y admiración por Mestionora ya no podían expresarse solo con palabras. Necesitaba hacer algo mucho, mucho más grandioso. Alabada sea Mestionora, la diosa de la sabiduría. Mi euforia prácticamente estalló en una bendición de proporciones épicas. Entonces, con una sonrisa incontrolable en el rostro, salté hacia la estantería más cercana, y alargué la mano para acariciar uno de los innumerables volúmenes que adornaban sus estantes. Pero en lugar de tocar una lujosa cubierta, mi mano golpeó la superficie de una pared plana. Mi mente se quedó en blanco. No podía agarrar ninguno de los libros. Era como si todas las estanterías estuvieran pintadas. Golpeé uno tras otro, pero no había forma de sacar ningún libro. No. ¿Qué traición es esta? Mis esperanzas fueron elevadas a alturas extraordinarias y luego aplastadas en pedacitos. Esto es demasiado cruel. Demasiado cruel. Devuélveme mi oración especial. Quería decirle a Mestionora lo que pensaba. ¿Cómo podía llenarme de una alegría tan eufórica en un momento y al siguiente ponerme al borde de la desesperación?
¿Eres de los que buscan el conocimiento? Lo soy, grité con lágrimas en los ojos. Desde el fondo de mi corazón, quiero leer. Espera, ¿quién ha dicho eso? Había alguien más aquí, lo que significaba que alguien me había visto actuar de una forma totalmente impropia de un miembro de la familia archiducal. Esto era malo. Realmente malo. Instintivamente había tratado este lugar como uno de los santuarios divinos y había dejado que mis verdaderos sentimientos afloraran a la superficie. Un sudor frío recorrió mi espalda. Esto era realmente un error de proporciones épicas, cuando me di la vuelta para ver. ¿Qué? Un chumil dorado. Era del mismo tamaño que Swartz y Weiss, excepto que este parecía hablar con fluidez. Entonces sígueme. Tú que buscas el conocimiento. El chumil dorado empezó a bajar por la escalera de caracol, y a gran velocidad, descendía al menos 5 escalones con cada salto. No sabía cuánto debía bajar, pero estaba en el último piso de una enorme biblioteca cilíndrica. Intentar el trayecto a pie seguramente sería imposible. Miré con cuidado a mi alrededor y me subí a mi bestia alta. Estaba bien, ¿no? Al fin y al cabo, no había nadie más. ¿Dónde estamos? Pregunté mientras bajábamos. ¿Eres tú el abuelo del que me hablaron Swartz y Weiss? Creo que dijeron que me estabas esperando o llamando. Este lugar refleja los deseos de sus visitantes, respondió el chumil dorado sin detenerse y sin mirarme siquiera. Confirmamos la voluntad y las cualificaciones de quienes llegan en busca de conocimiento, luego los enviamos por su camino. Tu voluntad ha sido confirmada. Así que este lugar, este edificio con libros del suelo al techo, ¿era mi deseo más prominente? Supongo que dije que prefería estar atrapada en una biblioteca que en un vacío oscuro como el carbón. Mestionora no había intervenido, por lo que pude ver. Me disculpé en silencio por emocionarme innecesariamente, bendecirla innecesariamente y luego caer en una desesperación innecesaria. Oh. Entonces, ¿eres el abuelo o no? Este lugar refleja los deseos de sus visitantes. Confirmamos la voluntad y las calificaciones de aquellos que llegan buscando conocimiento, luego los enviamos por su camino. Tu voluntad ha sido confirmada. Tú, ya has dicho eso. El chumil dorado repetía la misma respuesta preguntara lo que preguntara. Tal vez su fluidez al hablar era a costa de la variedad. Resultó que, en realidad, la biblioteca no era infinita. Descendimos como 3 pisos de escaleras antes de llegar al fondo. Ante nosotros había una puerta decorada con 7 piedras feis. Toca la puerta, dijo el chumil. Si estás cualificada, se abrirá. Realmente no quería hacerlo. Todavía tenía fresca en la memoria la explosión de la puerta en el archivo subterráneo. No estoy registrado como miembro de la familia real. Toca la puerta. Si estás cualificada, se abrirá. Intentar comunicarme era inútil. Así que, al no tener otra opción, salí cautelosamente de mi bestia alta y me acerqué a la puerta. Me aseguré de tocarla solo un instante, no fuera a hacerme daño, pero mis temores resultaron infundados. Una sola piedra fey se iluminó de rojo. Parece segura. Volví a tocar la puerta, esta vez apoyando la palma contra ella. Todas las piedras feys brillaron y la puerta se abrió automáticamente hacia adentro, dejando ver una película iridiscente que me impedía ver lo que había detrás. Me preguntaba a dónde conducía, aún en guardia, cuando el chumil dorado se acercó y se puso a mi lado. Tú, buscador de conocimiento, que has sido reconocido por los dioses. Adelante. Lo que buscas está más allá. Bien. Por fin es hora de leer. Volví a mi bestia alta, me sumergí a través de la película, y emergí en lo que parecía ser una cueva rocosa. Un camino de marfil brillaba débilmente bajo mis pies, indicándome el camino a seguir. Avancé rápidamente y pronto llegué a una escalera de caracol ascendente, también de marfil. Me recordó cuando buscaba mi voluntad divina en mi primer año. En aquel entonces, había encontrado una escalera idéntica que conducía al jardín de los comienzos. Este lugar me resulta familiar, murmuré. ¿Estoy volviendo al jardín de los comienzos? Al subir, mis sospechas se confirmaron,
se trataba realmente de la misma escalera. Me encontraba de nuevo en la plaza circular que rodeaba un árbol blanco como el marfil. Aquí era donde había encontrado mi voluntad divina cuando obtuve mi estapé, pero esta vez no había nada digno de mención. Todo estaba tan tranquilo como cuando había venido a mi clase de protecciones divinas. Me parecía que nada iba a cambiar por muchas veces que volviera. El tronco del enorme árbol de marfil se extendía hasta la cima del espacio, donde se extendían muchas ramas de marfil. Por lo que pude ver, se extendía hacia un gran agujero, a través del cual se colaba la luz del sol y decoraba el suelo con sombras. Bueno, aquí estoy de nuevo, pero ¿qué se espera de mí? No hay ni un solo libro hasta donde alcanza la vista. El chumil dorado me había dicho que encontraría lo que quería, así que... ¿Dónde estaban los libros? Me bajé de mi bestia alta e intenté buscar alrededor del árbol. Por fin de vuelta, ya veo. Una voz interrumpió mis pensamientos, pero no había nadie más, ¿verdad? Inmediatamente me acordé de mi metedura de pata delante del chumil dorado, así que me devané los sesos en busca de algo vergonzoso que pudiera haber hecho. Estaba bastante segura de que estaba a salvo. No había hecho nada impropio de una dama, ¿verdad? Examiné mis alrededores, procurando actuar más como una candidata a archiduque, y fue entonces cuando me di cuenta. El árbol del centro se estaba transformando lentamente en la forma de una persona. ¿Qué? El fenómeno fue tan inesperado que me aparté instintivamente. Para ser sincera, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ya era bastante malo que no hubiera libros aquí, pero... ¿ahora tenía que soportar estos extraños sucesos? Llegados a este punto, solo quería irme. ¿Dónde está la salida? Me había dado la vuelta para huir, pero el agujero por el que había entrado había desaparecido. No había escapatoria. Estaba atrapado en la plaza circular. Puede que no sepa lo que estoy viendo, pero sé que es extraño. Mi retorcido sentido común no puede ni empezar a comprenderlo. Mi mente iba a 1000 por hora. Realmente quería saber si este tipo de cosas eran normales en Jürgen Schmidt, pero antes de que pudiera siquiera esperar obtener alguna respuesta, el árbol terminó su transformación. Ante mí, había un hombre alto y delgado que aparentaba unos 30 años. Estaba pálido como el marfil de la cabeza a los pies, su piel, su largo pelo, que le llegaba hasta la cintura, e incluso su ropa eran de un blanco cegador. Las arrugas de la frente le daban un aspecto un poco nervioso, pero tal vez fuera solo porque me recordaban a Ferdinand. En efecto, el árbol había adoptado la forma de una persona, pero seguía siendo claramente un árbol. «Llegas tarde», dijo la figura con los ojos cerrados. «¿Qué demonios estabas haciendo?» Los cimientos están tan secos que solo una tenue capa de maná cubre ahora a Jürgen Schmidt. Yo. ¿Perdón? No nos conocíamos, así que no estaba segura de por qué se enfadaba conmigo, pero había decidido ir a lo seguro y disculparme. No era un hombre corriente, y no se sabía de lo que podía ser capaz. Me había dicho que llegaba tarde, así que debía de estar esperándome. Tal vez incluso me había citado. ¿Podría ser usted el abuelo?, le pregunté. ¿Abuelo? Ah, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que me llamaron así? Así que tenía razón. Miré fijamente al hombre de marfil, a quien Schwartz y Weiss habían descrito anteriormente como viejo y poderoso. Ser cuidadoso y educado era definitivamente la decisión correcta. Abuelo, dije, algo indecisa al dirigirme a él de forma tan informal. ¿Puedo hacerle una pregunta? Permítame que le haga una primero. Tu recipiente parece mucho más pequeño que la última vez que estuviste aquí. ¿Le han echado algún tipo de maldición? ¿Una maldición? Repetí. Quería saber más sobre el abuelo, pero él había interrumpido mis esfuerzos con aquella pregunta inusual. ¿Estaba maldita? Tu recipiente actual no será lo suficientemente grande para contenerlo todo. ¡Qué molesto! ¿Le importaría explicarse? Había tantas cosas que quería preguntar. ¿Mi recipiente actual? ¿Suficientemente grande para qué? Pero el abuelo no me respondió. En lugar de eso, se volvió hacia el agujero que había sobre nosotros, erguido como una tabla, y dijo,
¿podrías echarme una mano, Anwatch? Un instante después, una luz azul empezó a llover sobre mí. ¿Anwatch? ¿Anwatch? ¿No es el dios del crecimiento? Era una forma bastante informal de dirigirse a él. Jadeé, arrancada de mis pensamientos distraídos por un dolor repentino y agudo. Los huesos me crujían por la nueva tensión a la que estaban sometidos y los músculos gritaban como si alguien los estuviera agarrando y estirando. Mi cuerpo estaba empezando a cambiar. ¡Ay! Duele, abuelo. Duele. Debes soportarlo. ¡Qué mezquino! Ya era bastante malo que le hubiera pedido a Anwatch que interviniera sin mi permiso. ¿Ahora me decía que me aguantara? Quería quejarme, pero la luz azul seguía lloviendo sobre mí, y el dolor que me recorría todo el cuerpo se hizo demasiado intenso para las palabras. De repente, el tirante de la cintura que me sujetaba los calcetines empezó a apretarme insoportablemente. Se me clavaba en la carne y me dificultaba la respiración. Aturdida y llorosa por el dolor, me quité el cinturón que sujetaba mi piedra fe de bestia alta y mis pociones de rejuvenecimiento, me quité el fajín de sumo obispa y me despojé de la túnica ceremonial. Luego me subí la falda que llevaba debajo y me desabroché el tirante mientras me aflojaba la ropa interior. Por fin podía volver a respirar, pero no era ni mucho menos el final de mi malestar. Ahora notaba que algo me tiraba del cuero cabelludo. Tenía el pelo fijado con gomina, lo que tenía que ser el motivo. A menos que me lo lavara, el dolor solo empeoraría. «Bastian», exclamé, y empecé a arrancarme las horquillas bajo el chorro de agua. Como el gel perdió rápidamente su fijación, los cordones se soltaron y mi pelo se deshizo solo. Una vez más, solo tuve un breve momento antes de que volviera el dolor. Los dedos de los pies me aprisionaban el interior de los zapatos, que de repente me resultaban insoportablemente apretados. Conseguí liberar los pies a tiempo, pero no fue suficiente, ahora los calcetines me apretaban. A este paso, iba a perder toda la circulación en las piernas. «Messer», dije, convirtiendo mi estapé en un cuchillo antes de rebanar mis calcetines de un solo tajo. Este tipo de imprudencia solo era una opción porque los nobles no podían hacerse daño con sus propios stabs. Manteniendo el impulso, corté las tiras de la parte trasera de mi ropa. Se abrieron con un ruido sordo, dejando al descubierto la piel desnuda. Luego, la tela de los brazos empezó a apretarme, así que liberé rápidamente mi torso de cualquier prenda exterior que pudiera quedarme. Mi pecho era ahora más grande de lo que había sido nunca en la tierra, y la ropa interior me apretaba tanto que tenía escote, pero unos cortes en la tela de debajo de los brazos aliviaron el problema. Toda la experiencia me hizo sentir aliviada de llevar bombachos. Aunque me apretaban más que antes, no necesitaría quitármelos. Al menos conseguí conservar algo de mi dignidad. Estaba peligrosamente cerca de acabar desnuda. Por supuesto, solo era capaz de pensar eso porque había crecido en la tierra. Desde la perspectiva de un noble de Jorgenschmidt, mi situación actual seguía siendo extremadamente vergonzosa. Este era un acto inimaginablemente cruel para infligir a una bella doncella. Quiero decir, yo rezaba para crecer. Pero no así. En algún momento, la luz azul desapareció por fin, al igual que el dolor que había atormentado mi cuerpo. Supuse que por fin había dejado de crecer. Miré al cielo, de donde había venido la luz, y fue entonces cuando el cansancio me golpeó de verdad. Al menos era mejor que estar agonizando. Necesito una poción de rejuvenecimiento. Me tomé una poción llena de bondad y recogí mis ropas ceremoniales de sumo obispa. Habían sido confeccionadas teniendo en cuenta mi posible crecimiento, así que supuse que seguirían quedándome bien mientras soltara los dobladillos. Lo habíamos hecho para ahorrar dinero a largo plazo, no en previsión de una situación tan extraña. Aún así, quería aplaudir a mi yo del pasado. Primero, deshice los dobladillos. Luego intenté ponerme el fajín. No podía anudármela con tanta elegancia como Lieseleta y las demás, pero eso no importaba. Mi única preocupación era no tener que volver a casa en ropa interior. Cuando se me escapó un suspiro de cansancio, me di cuenta de que el hombre de marfil, el que le había pedido a Anwatch que me hiciera esto en primer lugar, no había movido ni un músculo. Seguía totalmente erguido.
Le lancé una mirada muy severa. Abuelo, me has visto desnuda, ¿verdad? No veo tu forma. Solo veo maná. ¿Eh? Me quedé desconcertada por un momento, pero era cierto que sus ojos habían permanecido cerrados todo el tiempo. Tu recipiente ha crecido, al menos, continuó el abuelo. Ahora puedes contener más de lo que podías antes, lo cual es bueno. Y has venido por el camino correcto. Debo elogiarte por aprender cierto grado de modales. Antes, ¿por el camino correcto? Un momento. Debe estar confundiéndome con otra persona, ¿verdad? ¿Es por eso que me hizo esto? No era de extrañar que hubiéramos terminado en esta situación. Ni siquiera me había mirado. Disculpe. Me aventuré. Date prisa y crea tu estape. Hay que ofrecer oraciones. Espera. Creo que usted. Jürgen Schmidt no puede esperar más, interrumpió, sonando estricto de repente. Debes darte prisa. Entendido, respondí por instinto, y luego saqué mi estape. Desde mi llegada a este mundo, había rezado más veces de las que podía contar. Hacerlo de nuevo me parecía un pequeño precio a pagar para conseguir que el abuelo me escuchara. Pero en el momento en que cedí y saqué mi estape, un color divino tras otro empezó a salir disparado de su punta. Y los colores, 7 en total, acabaron flotando en un círculo arcoíris a mi alrededor. Flotaban a la altura de mi pecho, con un diámetro aproximado de 1 metro. Cuanto más tiempo parecía pasar, más vivos se volvían los colores. Se transformaron en 7 rectángulos, que acabaron convirtiéndose en las tablillas que obtuve de los santuarios de la Academia Real durante la conferencia de archiduques. Delante de mí estaba la tableta azul, la primera que había conseguido. La palabra que me había enseñado salió sola de mi boca. Kraftark. La tableta se convirtió en un fino pilar de luz. Entonces, como si se tratara de una señal, las demás tablillas giraron en el sentido de las agujas del reloj hasta que otra quedó flotando frente a mí. Me pedía que dijera su palabra. Wille Deal. El proceso se repitió. Una nueva tableta se movió delante de mí, dije el nombre asociado a ella y la tableta se convirtió en luz. Teidinder. Negunst. Tolerakate. Austrag. Rombekur. Cuando terminé y había 7 luces a mi alrededor, el abuelo miró lentamente hacia arriba, con los ojos aún cerrados. Yo también miré hacia arriba. Como el gigantesco árbol de marfil se había transformado en un hombre de marfil mucho más pequeño, el enorme agujero que había sobre nosotros era ahora totalmente visible. A través de él, podía ver un trozo de cielo azul. Reza a los dioses supremos y a los 5 primarios, dijo el abuelo. Suplícales de todo corazón que te presten la sabiduría de Mestionora. No había razón para protestar, así que hice lo que me ordenaron, me arrodillé y recé a los dioses. Soy alguien que ofrece oración y gratitud a los dioses que han creado el mundo. Oh poderosos Rey y Reina de los cielos infinitos, oh poderosos 5 eternos que gobiernan el reino mortal, oh diosa del agua Flutrane, oh dios del fuego Leidenschaft, oh diosa del viento Chutzaria, oh diosa de la tierra Geduld, oh Dios de la vida Ewigelieve, escucha mi plegaria. Concédeme la sabiduría de Mestionora. Capítulo 641, el libro de Mestionora. Las 7 luces que me rodeaban se elevaron hacia el cielo. Un instante después, más luz empezó a inundarme y un nuevo conocimiento inundó mi mente. Al principio intenté rechazarlo, pero el abuelo me reprendió bruscamente. No te resistas, me dijo. Acéptalo todo. Llena tu recipiente y no dejes que se derrame ni una sola gota. Hazte uno con la sabiduría de Mestionora. Hice todo lo que pude para relajarme y absorber todo el conocimiento que fluía hacia mí, luchando contra el impulso de protestar porque no estaba en una forma legible. No era el fin del mundo, pensé, solo tendría que convertirlo en un libro. Algún día imprimiré todos estos conocimientos. Adelante. Estaba preparado para lo que la luz quisiera lanzarme, o eso creía. En un desarrollo problemático, el conocimiento de los dioses de la Biblia empezó a mezclarse con las historias apócrifas del libro de historia de Dunkelfelger.
Vamos, Rosemain. Organízalo. Organízalo. No mezcles las travesuras de Liebesquilfe con las historias de amor de Flutrane y un montón de oraciones. Ah, pero ahora sé más sobre el abuelo, por lo menos. Es Erbaermen, el antiguo subordinado del dios de la vida que ayudó a organizar el matrimonio de su superior con la diosa de la tierra. Tiene exactamente el mismo aspecto que cuando se fundó Jürgen Schmidt. Hablando de fingir la edad. Muchos de los conocimientos que inundaban mi mente eran valiosos, pero aún más eran trivialidades varias. Todo llegaba tan desordenado que solo podía suponer que nunca se había organizado. Ah, ahora entiendo por qué son tan importantes las transcripciones. No es de extrañar que nuestros antepasados tuvieran que plasmar los conocimientos que necesitaba un Cent en pizarras de piedra o transmitirlos a través de la Biblia. Todas estas trivialidades son inútiles sin algún tipo de función de búsqueda. Todo tipo de inteligencia crítica se disparó dentro y luego fuera de mi mente. Como los primeros Cent hicieron los cimientos de los ducados, el papel del templo en aquella época, detalles sobre las Biblias entregadas a los sumos obispos, que los Cent realizaban la reposición de maná por todo Jürgen Schmidt mientras daban vueltas por las puertas del país. Espera. Deja de fluir. Esa parte parecía realmente importante. Podría permitir a Lady Georgine robar la fundación de Ehrenfest. No pienses, dijo Erbaermen en el instante en que intenté retroceder. Acéptalo todo, de lo contrario, acabarás derramando un poco. Por muy urgente y seriamente importante que me hubiera parecido aquella información, no me estaba permitido darle vueltas. Hacerlo impediría que nuevos conocimientos entraran en mi cabeza. Mi mente necesitaba estar en blanco para dejar espacio a todo. Es sorprendentemente difícil no pensar en nada, sobre todo cuando algo tan importante acaba de captar mi atención. ¿Cómo iba a servirme de algo toda esta valiosa información si no podía concentrarme en ella? El Guthrieslate era la forma física que un candidato a Cent daba a los conocimientos que se le habían otorgado, pero seguramente seguiría necesitando una función de búsqueda para navegar por todo ello. Tras los relatos bíblicos y la información sobre el templo había una historia de los Cent del país. Sin embargo, había lagunas. Por alguna razón, el pasado de Jürgen Schmidt me llegaba a trozos. Por poner un ejemplo, vislumbré a un Cent postrado en cama que entregaba su Guthrieslate a su único hijo y confiaba en él para abrir las puertas de la frontera. Luego hubo un corte abrupto, y lo siguiente que vi fue a otro príncipe mortificado porque su Guthrieslate había desaparecido. No podía decir si las dos escenas eran de la misma época, y mucho menos si estaban conectadas de alguna manera. Toda la experiencia fue como intentar ver un video con una conexión a internet defectuosa o intentar ver la televisión mientras otra persona no paraba de cambiar de canal. En cualquier caso, era desagradable y profundamente frustrante. Lo peor de todo es que las lagunas empezaron a aparecer también en otros lugares. Un ritual realizado por un Cent posterior para enriquecer los ducados y una parte del círculo mágico creado para él estaban cubiertos de manchas negras, al igual que algunos de los rituales y círculos mágicos que había visto en el archivo subterráneo. Ah, ya no me resistiré, así que enséñamelo todo. Muéstramelo todo. Ahora sí que tengo curiosidad. Pero mi súplica desesperada quedó sin respuesta. La luz que llovía sobre mí se desvaneció y la información que fluía hacia mí se detuvo de repente. Mi mente estaba saturada de conocimientos, como si acabara de consumir una pila entera de libros, y la sensación me dejó algo mareada. Bien hecho, dijo Erbaermen. Puedes descansar. Lo haré, gracias, respondí. Luego me desplomé. El mundo a mi alrededor giraba tan ferozmente que hasta sentarme me resultaba insoportable, así que cerré los ojos y apoyé la cabeza contra el suelo. Intentar organizar mis pensamientos me parecía una tarea insuperable. Aún así, al analizar todos los conocimientos que había recibido, me di cuenta instintivamente de que me faltaba alrededor de un 40%. ¿Era incapaz de asimilarlo todo? Lo había intentado. Quizá mi recipiente o lo que fuera no era lo suficientemente grande y parte del conocimiento se había derramado. Eso era decepcionante. Erbaermen, dije. ¿Debería haber usado un título divino de algún tipo para dirigirme a él?
¿Por qué el conocimiento de Mestionora contiene tanta información sobre Sents y Aups pero básicamente ninguna sobre ley nobles o plebeyos? A medida que los que tienen Staps y una cantidad adecuada de maná se convierten en piedras fey, sus conocimientos se añaden a la sabiduría de Mestionora. Así que ella reunía los recuerdos de los Sents y Aups del país solo cuando morían. Eso explicaba por qué no había habido mucha información de después de la purga y por qué no había habido ninguna sobre los plebeyos. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado en el suelo. De repente, simplemente recobré el conocimiento. Abrí los ojos y me incorporé, sujetándome la cabeza que aún me daba vueltas. Una parte de mí quería seguir durmiendo, pero no podía quedarme aquí para siempre. Para mis asistentes, había desaparecido de repente mientras suministraba maná a la estatua de la biblioteca. Debían de estar muy preocupados. Recogí mis adornos para el pelo, que estaban esparcidos por el suelo, y me lo arreglé rápidamente con mi vara arcoíris, como siempre había hecho en mis tiempos de plebeya. Dudaba que se mantuviera en su sitio sin un poco de gel, pero era mejor eso que nada. Herba Hermen, he venido aquí a leer, refunfuñé. No solo no había libros, sino que los conocimientos que me han dado están llenos de lagunas. Esto es increíblemente decepcionante. La mayor decepción de mi vida, incluso. Tiré del cinturón que contenía mi piedra fey de bestia alta y mis pociones de rejuvenecimiento, y luego metí lo que quedaba de los calcetines que había abierto en una de mis bolsas. No podía dejarlo todo. Luego me quité momentáneamente la túnica de sumo obispa. Había recordado que la armadura ligera de piedra fey eliminaba casi por completo la necesidad de sujetador o cualquier otra prenda interior de apoyo, así que me formé una sobre la ropa interior. ¡Ah, qué bien sienta! Ya podía empezar a vestirme de nuevo. Había cortado los tirantes traseros de la ropa en mi prisa por deshacerme de ella, pero no pasaba nada. Unos cortes desde las axilas hasta la parte superior de los brazos hacían que pudiera volver a ponérmela. Mi nueva estatura significaba que el vestido ahora parecía más bien un enterizo a la altura de la cintura, y los tirantes cortados dejaban un agujero realmente desvergonzado, pero no había otra forma de completar mi túnica de sumo obispa y asegurarme de que el encaje necesario se viera a través de las mangas y demás. Una vez hecho esto, me volví a poner la túnica. Me ajusté con cuidado el fajín, que me hacía parecer razonablemente bien vestida. Nadie se daría cuenta de que llevaba la ropa hecha jirones. Solo me quedaban los pies. Solo había practicado en clase la transformación de piedras feys en zapatos a juego con mi armadura, pero esto era mejor que exponer mis pies desnudos. En cualquier caso, mi túnica ceremonial era lo bastante larga como para ocultarlos. Eres la primera persona que expresa decepción después de obtener la sabiduría de Mestionora, comentó Herba Hermen. Recibiste el resto antes, ¿verdad? Solo tienes que combinarlas. La sangre se me escurrió de la cara, y la piedra feérica a medio transformarse me resbaló de las manos. Ah, es cierto. Me está confundiendo con otra persona. En verdad, dije, este es nuestro primer encuentro. Desde luego, no recuerdo ningún otro. Seguro que no es así. Nunca podría olvidar nuestro primer encuentro. Eso dijo, pero yo seguía sin haberle visto nunca. Parecía convencido de que tenía razón, así que le repetí que me estaba confundiendo con otra persona. ¿Puede decirme algo más sobre la persona que estuvo aquí antes que yo? Le pregunté. Era un tonto que no sabía nada de modales. Tendrá que ser más preciso. Dijiste que no utilizaron la ruta adecuada para llegar aquí. ¿Cómo llegaron, entonces? Fue una charla informal mientras me volvía a calzar y terminaba de prepararme para salir. Al parecer, la reunión en cuestión había tenido lugar hacía más de una década. Alguien había visitado los santuarios de la Academia Real durante la segunda mitad de la Guerra Civil, había creado el círculo mágico gigante que colgaba del cielo, y de algún modo, había conseguido llegar hasta Herba Hermen. Resultó que el enorme círculo era necesario para obtener el libro de Mestionora, ya que permitía a Herba Hermen transformarse de árbol a forma humana y comunicarse con los dioses. No se podía hablar con Herba Hermen sin activar antes el círculo, razón por la cual había seguido siendo un árbol cuando obtuve mi estape y cuando volví a visitarlo durante la ceremonia de las protecciones divinas.
La persona que había venido aquí hacía una década también había conocido al chumil dorado tras verter maná en la estatua de la biblioteca. Sin embargo, ahí fue donde nuestras historias divergieron. Esta figura misteriosa había sido rechazada en última instancia por no haber activado el círculo mágico gigante, así que habían tomado medidas para cambiar eso, no celebrando un ritual de dedicación en la sala más lejana, sino haciéndolo estallar con una inmensa cantidad de maná desde el cielo. Entonces llegaron volando desde arriba, recordó Herba Hermen, tan rígido como siempre mientras miraba al cielo. Yo también miré hacia arriba. Era evidente que me confundía con aquel individuo maleducado que había llegado a través del agujero destinado a comunicarse con los dioses. Jamás haría algo así, protesté. Me está confundiendo con otra persona. Es decir, consideré la posibilidad de arrojar algunas piedras fey sobre el círculo desde arriba, pero decidí no hacerlo. Pensé en el peligro. Algunos individuos tienen mana similar, dijo Herba Hermen. Un recién nacido y su madre tenían casi exactamente el mismo maná, al igual que dos amantes en el punto álgido de su pasión, pero este paralelismo era solo temporal. En el caso de dos padres, la influencia del padre sobre la madre se desvanecía lentamente, permitiendo que su maná volviera a su color habitual, mientras que su hijo continuaba teniendo el maná con el que había nacido. Incluso entre hermanos, había variaciones en la cantidad de maná que el padre aportaba durante cada embarazo. También era probable que obtuvieran diferentes protecciones en función de sus actos mientras crecían. Sin embargo, continuó, aunque dos personas tuvieran un maná similar, es impensable que recibieran los mismos nombres divinos de los dioses supremos. ¿Cómo podrían ser personas diferentes? Así que mi maná era similar al del que había venido antes que yo, y habíamos recibido los mismos nombres divinos de los dioses supremos. Por eso Herba Hermen no podía distinguirnos. ¿Cómo pudiste obtener tu estape? Preguntó Herba Hermen. Alguien que es casi idéntico a otro en estos aspectos no debería haber sido capaz de adquirir uno. Eso puede deberse a que cambiaron los planes de estudios de la Academia Real. Yo recibí mi estape en mi primer año, antes de que los dioses supremos me concedieran nombres. Debí de ser lo suficientemente única en aquella época. Si lo que Herba Hermen había dicho era cierto, entonces solo había podido obtener un estape porque había hecho el viaje en mi primer año. Si hubiéramos seguido el antiguo plan de estudios y esperado a recibir los nombres de los dioses supremos, quizá me habrían confundido con otra persona y me habrían denegado el estape. Eso estuvo cerca. Entiendo. Entonces eres un niño marcado por Ewigelieve. ¿Qué significa eso? La respuesta está entre los conocimientos que se te concedieron. Forma tu libro de Mestionora. No pude evitar articular un gruñido en respuesta. Herba Hermen acababa de decirme que lo descubriera por mi cuenta. Con tanta información desordenada, encontrar algo específico era imposible. Necesitaba una función de búsqueda. Saqué mi estape, cerré los ojos e imaginé el libro de Mestionora que había visto en los brazos de la estatua de la biblioteca. La forma que deseaba surgió en mi mente junto a un círculo mágico. Ya sabía qué hechizo cantar, los Sens que habían inundado mis pensamientos me lo habían enseñado. Guthrie, dije. A la orden, mi estape se convirtió en el libro de Mestionora. Era mucho más pequeño que el instrumento divino que había visto sostener a la estatua, aproximadamente del tamaño de un libro de bolsillo estándar. Y adoptó la forma de una tableta electrónica para que pudiera utilizar su función de búsqueda. Ese rectángulo de maná es bastante pequeño, observó Herba Hermen. ¿Podrás leer en él? Es el tamaño perfecto, algo más grande me resultaría incómodo. Busco la marca de Ewigelieve, ¿verdad? Tecleé las palabras clave con los dedos. Los niños con la marca de Ewigelieve tenían maná a pesar de haber nacido entre plebeyos y haber regresado del borde de la muerte una y otra vez, logrando siempre escapar de las garras de Ewigelieve. Al final, acabaron con los cúmulos de maná de una persona muerta, aunque estuvieran vivos. Derretí esos grumos con la jurebe, pero supongo que es cierto. Los que tenían el devorador eran ligeramente omnielementales, con solo un elemento un poco más fuerte dependiendo de dónde habían nacido. Para ser más específicos, el factor determinante era el sello tallado en la puerta del país más cercano. En Ehrenfest, era el viento, en Klassenberg, la tierra.
en Dunkelfelger, el fuego, en Arensbach, la oscuridad, en Auchletste, el agua, y en Hillesenmeyer, la luz. Los nacidos en la soberanía tenían más probabilidades de tener la vida como elemento más fuerte. Por cierto, según el libro de Mestionora, el sigilo del dios de la vida estaba situado en el centro mismo de Jürgen Schmidt. Era circular porque actuaba como un sello masivo para contener su poder. ¿Cuánto reciente va Hermen a Ewigeliebe? Dejando a un lado esos pensamientos, volví al asunto que nos ocupaba. Los niños con el devorador no estaban influenciados por el maná de sus padres, lo que explicaba por qué nacían omnielementales. Necesitaban crear su propio color rezando a los dioses y obteniendo protecciones divinas. Si no lo hacían y se casaban sin afinidades, se verían influidos por el maná de su pareja. En lugar de ser un intercambio mutuo, acabaría siendo un barrido unilateral, pero incluso así, su maná no se teñiría por completo. Con el tiempo, la influencia del maná externo se desvanecería. A menos que uno tuviera los grumos de maná del difunto en su interior, como ocurría con los que tenían la marca de Ewigeliebe. Dichos cúmulos eran como tener piedras feis en el cuerpo, y si alguien conseguía teñirlos por completo, su influencia no se desvanecía en absoluto. La persona teñida acababa teniendo un maná idéntico al de la persona que la había teñido, aunque no tan fuerte. Así que la diferencia entre Dirk y yo era que él era un niño devorador normal, mientras que yo tenía la marca de Ewigeliebe. La medalla de Dirk apenas tenía color, mientras que la mía era firmemente omnielemental. Eso tenía sentido, pero ¿no significa eso que mi maná está realmente teñido? Ahora lo tenía claro, Ferdinand había teñido mi maná cuando buscaba en mis recuerdos, en mis días de doncella del Santuario Azul. Había utilizado la poción de sincronización, que normalmente nos habría puesto en la misma situación que Wilfrid y Sylvester, o que el grupo de Matías y los caballeros encargados de ver sus recuerdos. Pero como yo tenía la marca de Ewigeliebe, la influencia sobre mi maná se había mantenido. Demasiado para que todos me dijeran que solo duraría un mes. Ferdinand tiñó completamente mi maná. Espera, ¿eso significa que él era el tonto maleducado del que Hermen me ha estado hablando? ¿Qué demonios estaba haciendo? Estas revelaciones llegaban tan de repente que me costaba comprenderlas. Mi cabeza empezaba a dar vueltas. ¿Te resulta familiar esa descripción?, preguntó Hermen. En efecto, respondí asintiendo con la cabeza. Parece que estoy marcada por Ewigeliebe. Mi maná se tiñó una vez, pero yo no soy la persona cuyo maná me tiñó. Ni siquiera somos del mismo género. ¿No debería ser obvio a simple vista? El maná no tiene género. ¿Qué? Pero nuestras voces, y nuestros patrones de habla. ¿Podrías saber el género de una bestia por sus ladridos? Nuestra comunicación solo es posible porque puedo leer tus intenciones a través de los sonidos que emites. No quería admitirlo, pero había dado en el clavo, no sería capaz de distinguir a un gato por sus maullidos. El idioma que hablo no es el mismo que el tuyo, continuó Hermen. Si no utilizara este método para comunicarme contigo, ¿cómo podríamos transmitir nuestros conocimientos o expresar nuestra voluntad? Tú también te limitas a proyectar tu intención sobre los sonidos que emito. En esencia, era como si todo lo que dijéramos pasara por un traductor bidireccional. Detalles sutiles como el habla femenina o masculina eran imposibles de percibir, y cualquier similitud entre cómo hablaban Hermen y Ferdinand eran meras proyecciones basadas en las comparaciones que yo había establecido entre sus expresiones. Hermen. ¿Hay algo que un niño marcado con Ewigeliebe, que fue teñido antes de alcanzar la mayoría de edad, deba saber, o con lo que deba tener cuidado? Pregunté, no queriendo experimentar otro desastre por mis circunstancias. No puedo decir nada con certeza sobre una experiencia tan rara, pero esperaría que su situación fuera la misma que la de un niño teñido por sus padres. No es una respuesta muy fiable. Continuó, el maná de la persona que te tiñó se ha convertido en la base del tuyo. Esto cambiará de forma natural cuando te cases y otra persona empiece a influir en ti. Supongo que el que te tiñó fue Quinta. Negué con la cabeza, pues nunca había oído ese nombre. Ferdinand fue quien me tiñó. Eso no tiene ningún sentido. Ven aquí y toca mi forma. Observaré tus recuerdos.
Me levanté obedientemente y me acerqué a Erbaermen, o al menos lo intenté. Tropecé con mis propios pies antes de llegar muy lejos. Ya no me sentía bien. Tendría que practicar antes de volver a casa, o haría el ridículo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Erbaermen. He crecido tanto de repente que no me acostumbro a mi nuevo cuerpo. Entiendo. Date prisa. Vamos. Fuiste tú quien me hizo esto, sin siquiera consultarme. Lo menos que puedes hacer es reconocer mis quejas. Mis piernas flaquearon, pero al final conseguí llegar hasta Erbaermen. Estábamos mucho más cerca de la misma altura que cuando llegué. No sabía dónde tocarle, así que opté por apretar mi mano contra la suya. Efectivamente, fue Quinta quien te tiñó, dijo Erbaermen. ¿Te refieres a Ferdinand? Del mismo modo que tu verdadero nombre es Main, respondió secamente. Eso era prueba suficiente de que realmente podía leer mis recuerdos. No esperaba menos de un antiguo dios. Mientras ese pensamiento pasaba por mi mente, Erbaermen continuó en un murmullo. Esta es una oportunidad conveniente. ¿En qué sentido? El libro de Mestionora está dividido entre ti y ese necio que se entrometió en este lugar, y al no querer el conocimiento que contiene, se resistió a su influencia. Puede que tengas el mismo maná que él, pero has llegado aquí por los medios adecuados, lo que te hace más apto para ser su poseedor. Busca la parte perdida del libro. Erbaermen comenzó a transformarse en un árbol de marfil. Al mismo tiempo, reapareció la salida del jardín de los comienzos, como instándome a salir por ella. No sé a qué te refieres, dije. Tú que buscas toda la sabiduría, mata al tonto y obtén el conocimiento que te falta de su piedra fe. Cuando lo hagas, te convertirás en un verdadero Sent. Espera. No quiero hacer eso, grité, pero mis palabras cayeron en saco roto. Erbaermen terminó de transformarse y no dijo nada más. Ahora estaba sola en el jardín de los comienzos, mirando el árbol de marfil. La luz se filtraba a través de sus numerosas ramas. No, dije con firmeza. No me importaba si Erbaermen estaba escuchando. Quiero que el conocimiento salve a Ferdinand, así que ¿por qué iba a pensar siquiera en matarlo? Desde el fondo de mi corazón, quiero leer todos los libros de este mundo, pero ese no es un precio que esté dispuesto a pagar. Si lo único que necesito es un Guthrisei terminado, hay otras formas de conseguirlo. Practiqué la marcha durante un rato, miré a mi alrededor para asegurarme de que no había olvidado nada y dejé atrás el jardín de los inicios. Capítulo 641. He vuelto. ¿Y ahora qué? Al salir del jardín de los comienzos, me encontré en lo alto del santuario de la sala más lejana. Solo los miembros de la realeza podían abrir esta sala, y además, era de noche. Mientras la luz de la luna entraba a raudales por las delgadas y altas ventanas, me sumí en mis pensamientos. No tenía ni idea de la hora que era, así que contactar con la familia real era imposible. Una cosa era enviarles un ordonance a la hora de la cena, pero cuando estaban bañándose o durmiendo. Incluso yo comprendía que era demasiado arriesgado. Aunque a Lieseleta no le importaría, creo. Había venido a la Academia Real como mi asistente y podría ponerse en contacto con la familia real en el momento oportuno. Esa era sin duda mi mejor jugada. Soy Rosemain, le dije a un ordonance. En estos momentos me encuentro en la sala más lejana, al fondo del auditorio. Mis disculpas, pero por favor, póngase en contacto con la familia real, no hay manera de que salga a menos que uno de ellos me abra la puerta. También debo pedirte que me traigas una capa con capucha cuando vengas a buscarme, una que me cubra de pies a cabeza. No quiero que los demás me vean tal como estoy ahora. Ah, pero la capa debe ser del tamaño adecuado para un adulto, no para un niño. Repito, un adulto. Estaba bastante segura de haber dejado claros mis deseos. Lieseleta llegaría sin duda con al menos uno de los miembros de la realeza. No podía dejar que vieran mi pelo suelto o la ropa hecha jirones que llevaba debajo de la túnica de sumo obispa. Balanceé mi estapé y el pájaro blanco atravesó la ventana camino de su destino. Bueno, ya está, dije, luego formé mi bestia alta y salté hasta el fondo del santuario. Allí, rehice el libro de Mestionora y empecé a leer.
ya que me lo había imaginado como una tableta electrónica. Brillaba con una tenue luz que hacía que el texto fuera fácil de ver incluso en esta capilla oscura. Ah, ahora ya no importa cuánto tiempo me haga esperar la familia real. Por supuesto, no estaba leyendo por placer, se trataba de una investigación seria. Había vislumbrado algo sobre el robo de fundaciones, lo que me había recordado las intenciones de Georgine con Ehrenfest. Necesitaba saber más. Por lo que recordaba, había empezado a asustarme cuando el foco de mis recién adquiridos conocimientos se había centrado en las fundaciones de los ducados, como quizá era obvio. Hice una búsqueda con las primeras palabras clave que me vinieron a la mente y luego profundicé en la historia de las fundaciones y las batallas que se habían librado en torno a ellas. Ya está. Aquí está. Tengo que decírselo a Sylvester ahora mismo. El texto escrito en el libro de Mestionora me había sacudido hasta la médula. Necesitaba transmitir esta información a Ehrenfest lo antes posible y prepararme para el ataque de Georgine. ¿Hay tiempo suficiente? Puede que ya haya hecho su movimiento. El año pasado, había planeado actuar al comienzo del invierno, y solo habíamos conseguido burlarla gracias a la información que Matías y los demás nos habían proporcionado en cuanto llegamos a la Academia Real. Si este año seguía el mismo plan, su ataque llegaría en cualquier momento. No debería resultarle fácil infiltrarse en el templo ahora que sus colaboradores están fuera de juego, pero ¿quién puede asegurarlo? Nuestra purga del invierno pasado había erradicado idealmente a los nobles que habían jurado su nombre a Georgine, pero cabía la posibilidad de que tuviera otros aliados que desconocíamos. Incapaz de quedarme quieta, salí de mi bestia alta y volví a convertirla en piedra fey. Y intenté caminar por el santuario, pero me torcí el tobillo y me caí. El suelo estaba frío y la sensación me recordó que debía refrescarme la cabeza. Me arrastré hasta el santuario y me senté en el último escalón. Cálmate, Rosemain. Conseguiste enviar un ordonance a Lieseleta, así que Lady Georgine no puede haber robado aún la fundación. Entrar en pánico no me sacaría de aquí antes. Los ordonance no podían cruzar las fronteras de los ducados, lo que significaba que no podía enviar uno a Ehrenfest. Una carta mágica podría, pero no tenía una conmigo. Lo mejor que podía hacer ahora era aprender todo lo que pudiera sobre magia fundamental del libro de Mestionora. Este es el Gutriceit que busca la familia real, así que tendré que tener mucho cuidado con quien lo ve. Ahora, mientras estoy sola, es la oportunidad perfecta para echarle un vistazo a fondo. En un intento de calmar mis nervios, dediqué toda mi atención al libro. Solo volví en mí cuando un destello brillante salió de la puerta de la capilla. Al instante, me puse en pie y me giré para mirarla, habían venido a buscarme antes de lo esperado. Entró un grupo de varias personas, con Sigisbald y Hildebrand al frente. Detrás de ellos y sus asistentes estaban Lieseleta, Cornelius, Matías y Gretia. Lady Rosemain, exclamó Lieseleta. Se acercó corriendo con una capa doblada en las manos y una expresión de sincera preocupación en el rostro. Veo que has traído lo que te pedí, respondí. Muchas gracias, Lieseleta. Me envolvió en la capa con la ayuda de Gretia. Me alegra verte a salvo. Estábamos muy preocupados. Lieseleta, Gretia, mis disculpas, pero ¿podrían mantener estos zapatos y ropas andrajosas ocultas de los demás? Pregunté en voz baja. Gretia los recuperó rápidamente con la excusa de ajustarme las mangas y luego los envolvió en una tela que había traído. Eso me ahorraría mucha vergüenza. Ya está. Lo he manejado a la perfección, ¿verdad? Jeje. Después de confirmar que la capa un poco grande me cubría de pies a cabeza, cogí la mano de Cornelius y me acerqué lentamente a los demás. Su escolta significaba que no era probable que me cayera otra vez, pero de todos modos quería permiso para usar mi bestia alta. Más vale prevenir que curar. Una vez cumplidas sus obligaciones, Lieseleta y Gretia se colocaron detrás de mí, conscientes de todos los ojos que nos miraban. Mientras tanto, Cornelius y Matías esperaban a ambos lados. Lo siguiente que recuerdo es a Hildebrand frente a mí. Rosemain, ¿por qué estás?, dijo, mirándome sorprendido. Antes de mi desaparición, teníamos prácticamente la misma estatura, pero ahora yo era más de una cabeza más alta que él.
me di cuenta de lo mucho que había crecido. Visité el Jardín de los Comienzos, donde su divinidad Erbaermen pidió a Anwachs, el dios del crecimiento, que me hiciera más grande, le expliqué. ¿El Jardín de los Comienzos? Estaba claro que Hildebrand tenía muchas más preguntas que hacer, pero yo no tenía tiempo de responderlas. Entonces recité Ruken para ocultar mi Gutriseit, y luego me acerqué con cuidado a Sigisbald. Sus ojos estaban mucho más cerca de estar a la altura de los míos. Príncipe Sigisbald, no deseo incomodarle, pero ¿podemos discutir los detalles de mi ausencia durante la conferencia de archiduques? Debo regresar de inmediato a Ehrenfest para hablar con el Aud. Sigisbald me dio permiso para salir y usar mi bestia alta, lo cual era bueno. Todavía no estaba acostumbrado a ver el mundo desde tan arriba, y aunque unas túnicas hasta la espinilla no habrían estado mal, intentar viajar a pie con un atuendo ceremonial de baja altura era demasiado peligroso. Me subí a mi pandabús unipersonal, ignorando las miradas que me dirigían los miembros de la realeza, que claramente no estaban dispuestos a que terminara nuestra conversación, y regresé al dormitorio. Cornelius, Lieseleta. ¿Dónde están todos? Esperaba que el dormitorio estuviera lleno de estudiantes, como siempre. En cambio, me encontré con la oscuridad y un silencio espeluznante. No pude evitar mirar a mi alrededor, sorprendida. Han vuelto al Ehrenfest, respondió Cornelius. La ceremonia de graduación de este año llegó y se fue. Estuvo ausente toda una temporada, Lady Rosemaine. Estábamos muy preocupados. ¿Qué? ¿Una temporada entera? El curso académico había terminado, y ahora estábamos en plena primavera. Desde mi punto de vista, solo habían pasado 1 o 2 días como mucho. ¿Puedo preguntarle cuándo piensa reunirse con ellos? Preguntó Lieseleta. Es casi la 7ª campana, así que hoy no habrá tiempo para volver. Si necesitas unos días para descansar, se puede arreglar fácilmente. Insinuaba que podía retrasar el aviso a Ehrenfest, pero negué con la cabeza, tenía que volver cuanto antes. Cornelius, Matías, contacten con Ehrenfest, dije. Dormiré en el dormitorio esta noche y volveré a casa mañana, suponiendo que no haya problemas. Tengo hambre y estoy excepcionalmente cansada. Deben de haber pasado muchas cosas durante el invierno para que hayas crecido tanto, comentó Cornelius. Descansa todo lo que necesites, Rosemaine. Luego me tendió la mano, con la intención de acariciarme la cabeza, pero se detuvo en seco. Había cambiado tanto que empezaba a preguntarse si el gesto seguía siendo aceptable. Me quité la capucha, cogí su mano y me la puse en la cabeza. Ha sido agotador. Por favor, acaríciame la cabeza, querido hermano. Tú también tienes que darte prisa y crecer por dentro, replicó Cornelius. Llevaba una expresión conflictiva, pero al final cedió. Mientras tanto, le pedí a Gretia que se dirigiera a la cocina y le dijera a Hugo que me preparara algo de comer. Harmut va a perder la cabeza cuando volvamos mañana, murmuró Cornelius con una mueca. Luego me hizo un gesto con la mano y dijo, deberías ir a descansar por ahora. Asentí y me fui con Lieseleta a mi habitación, donde me deshice de mi bestia alta y me quité la capa. Gretia llegó con mi comida poco después, pero se quedó helada en cuanto me vio. Como ahora era más alta, ya no podía ver bajo el flequillo que cubría sus ojos verde azulados. Mis disculpas, Lady Rosemaine, dijo finalmente. Puede que me lleve un tiempo acostumbrarme a la nueva usted. Antes, siempre había tenido que mirar a Gretia, pero ahora era de su altura, o quizás un poco más baja. Realmente me había disparado. Pero todavía no soy tan alta como Lieseleta. Aún así, continuó, ¿qué te ha pasado realmente? Harmut declaraba sin parar que estabas creciendo, pero yo nunca esperé un estirón tan extremo. Efectivamente, añadió Lieseleta asintiendo con la cabeza. Antes eras tan pequeña y adorable, pero ahora pareces tan guapa y madura. Suspiré. Erbaermen me dijo que mi recipiente no era lo bastante grande para sus necesidades, así que le pidió a Anwachs, el dios del crecimiento, que me hiciera así. El proceso fue insoportable, dije, quitándome la túnica ceremonial para mostrar los jirones de ropa que llevaba debajo. Lieseleta y Gretia abrieron los ojos, sorprendidas.
¿Te han quedado pequeños hasta los calcetines?, gritó Lieseleta, incapaz de creer lo que estaba viendo. ¿Cómo es posible que alguien permitiera que eso sucediera cuando no tenías ropa de recambio ni asistentes presentes? ¿Acaso Anwatch no es varón? Considero maravilloso que hayas crecido tanto, proclamó Gretia. Al mismo tiempo, sin embargo, has estado esperando esto durante años. Que empañe el recuerdo es imperdonable. Era agradable que ambas compartieran mi rabia impotente contra los dioses. Para ser sincero, Gretia, ver que tenemos la misma altura me hizo apreciar lo mucho que he crecido, dije. Antes no había espejos que pudiera usar ni otras personas con las que pudiera establecer comparaciones, así que no me sentía cambiada en absoluto. Había sufrido tanto y estaba tan desesperada por estar presentable que no me había parado a admirar mi nuevo aspecto. Sin embargo, ahora que tenía un espejo, podía ver que me había convertido en una joven muy atractiva. Casi no podía creerlo. A menos que empezara a prestar más atención a cómo actuaba, probablemente acabaría siendo vista como un derroche de belleza aún mayor que angélica. Aún así, ¿fueron acertadas sus acciones de antes, Lady Rosemaine?, preguntó nerviosa Lieseleta mientras me ayudaba a quitarme la ropa. Le diste prioridad a Ehrenfest sobre la familia real. Eso en realidad no me preocupaba. Hildebrand y Sigisbald me habían dado su permiso, aunque solo fuera porque les había revuelto el cerebro con mi repentino cambio de aspecto. No esperaba que hubiera ningún problema. La familia real lo permitió, así que no creo que tengamos nada de qué preocuparnos, dije. Me preocupa más Ehrenfest, y en cualquier caso, mi ropa estaba hecha jirones. No tengo ropa para mañana, y mucho menos para una reunión formal con miembros de la realeza. Preparar la ropa necesaria para la reunión con tan poca antelación nunca habría sido posible. Incluso cuando regresara a Ehrenfest, tendría que llevar mis ropas de sumo obispa hasta que pudiéramos encargar ropa nueva para mí. Lieseleta y Gretia intercambiaron una mirada y entraron en mi habitación. Volvieron un momento después con ropa de la talla perfecta para un adulto. Harmut insistió tanto en que crecieras que Brunilde dejó aquí varios de sus conjuntos para ti, explicó Lieseleta. También debo decir que nos hemos puesto en contacto con la compañía Gilberta y les hemos pedido que suspendan cualquier encargo que estén realizando para usted. Al parecer, desde el momento en que desaparecí, Harmut había empezado a contar a todo el mundo que Mestionora me había convocado. Se había pasado todos los días en un trance onírico, narrando cómo crecía mi maná. Todos en el dormitorio habían acabado menos preocupados por mí y más por cómo callarle. ¿Qué demonios? Eso da más que un poco de miedo. Éramos escépticos, continuó Lieseleta, pero Harmut hablaba con una confianza abrumadora, y los demás que te conocían nos dijeron que también podían sentir que estabas creciendo. Así que hicimos algunos preparativos. Lieseleta miró entonces a Gretia, que asintió y dijo, estoy envuelta en tu maná, Lady Rosemaine, y pude sentir que se hacía más fuerte. Lo vi como una prueba de que estabas viva. Aunque, a diferencia de Harmut, no pensé que significara que estabas creciendo físicamente. Había varias razones por las que tomaba prestado de Brunilde en particular. Sus ropas habían sido confeccionadas con el mismo estilo que las mías, lo que significaba que tenían cordones fácilmente ajustables en la espalda. Era ropa de invierno que había encargado desde que se comprometió con el Aud, así que era moderna y apropiada para alguien de mi estatus. Y además, como ya era mayor de edad, no había nada de malo en que los dejara aquí, en la Academia Real. Tendrás que volver a medirte y pedir ropa nueva cuando vuelvas al castillo, señaló Lieseleta. Pero hasta entonces, estas te servirán bien. Estoy sorprendida, dije. Realmente sorprendida. Me puse ropa interior de adulto, una armadura ligera de piedra fe y me puse la ropa de Brunilde. Me quedaban un poco largas y apretadas en el pecho, pero siempre podíamos hacerles un dobladillo y relajar el encaje de la espalda para que me quedara más espacio. Durante mi ausencia, Lieseleta había pasado su tiempo libre preparándome ropa interior. Como estaba pegando un estirón, había decidido que no podía tener suficiente. Naturalmente, tus zapatos deben estar hechos a la medida de tus pies, así que por ahora tendrás que fabricar unos con piedras Face. Está bien. Puedo prescindir del maná. Una vez cenada, me di un baño.
Lieseleta y Gretia aprovecharon la ocasión para contarme lo que me había perdido durante el curso académico. Los rituales de dedicación de Ley Nobles y Met Nobles habían concluido sin incidentes, y a cualquiera que hubiera preguntado por mi repentina ausencia le habían dicho que me había puesto enferma. Al parecer, Hannelore se preocupó mucho por mí al final del curso e incluso me envió algunos libros como regalo. En cuanto a mis asistentes, Harmut y Damuel habían transcrito los documentos que habíamos recibido de Klassenberg. Luego, durante el torneo Interducados, habían entregado a Ferdinand el papel fey que habíamos fabricado. Matías no había podido decidirse por un compañero al que escoltar en su graduación, y los hijos de la antigua facción verónica se habían unido en una seria discusión para decidir qué hacer. Matías acabó escoltando a Otilie, me informó Lieseleta. Como no tenía padres, le costó encontrar un compañero de otro ducado. Podría haber escoltado a Gretia o Muriela, pero no hubo tiempo suficiente para que prepararan la ropa. Ni en mis sueños más salvajes había imaginado que Matías escoltaría a Otilie. Era un tipo apuesto y un buen noble, así que supuse que se haría fácilmente con una o dos chicas. Resultó que había tantas cosas que necesitaba hacer en lugar de sus padres. Soy un fracaso de dama. ¿Cómo puedo disculparme con él? No es necesario, Lady Rosemaine, dijo Gretia con firmeza. Matías nunca tuvo la intención de encontrar a alguien a quien escoltar, ya que era hijo del anterior Hiebegerlach y ya sabía que iría con usted a la soberanía. Si hubiera querido un compañero en una situación similar a la suya, habría tenido que actuar mucho antes. Incluso un estudiante normal necesitaría encontrar un compañero, presentárselo a sus padres y conocer a los padres de su compañero en el torneo Interducados, suponiendo que fueran de otro ducado. Y eso no era más que el principio de los preparativos para la graduación. Gretia insistió en que, si Matías había querido escoltar a otra persona, era culpa suya por no haberme presentado a nadie antes. Lawrence vio la situación de Matías y lo tomó como una advertencia de que tendría que comenzar sus propios preparativos lo antes posible, dijo Lieseleta. Pero dejemos nuestra discusión ahí por hoy. Hay mucho que hacer mañana, ¿verdad? Estaba cansada, así que obedientemente me metí en la cama. Mañana iba a ser un día ajetreado. A la mañana siguiente, después de desayunar, hice que todos recogieran sus cosas para preparar nuestro regreso a Ehrenfest. Mis caballeros guardianes no llevaban mucho equipaje, ya que solo se habían alojado en la Academia Real por turnos, pero Lieseleta y Gretia no habían salido desde mi desaparición. Por favor, acepten mis disculpas, a las 2, dije. No pasa nada, Lady Rosemaine, respondió Lieseleta. No habría tenido sentido que nos quedáramos en el castillo sin que nuestra Lady estuviera allí. Otilie podía reunir información en el castillo por su cuenta, lo que había permitido a Lieseleta y Gretia quedarse en el dormitorio. Los eruditos no habían podido unirse a ellas porque tenían trabajo que hacer tanto en el castillo como en el templo, mientras que los caballeros tenían entrenamiento en el que participar. Cuando todos estuvieron listos, nos dirigimos a la sala de teletransporte. Debido a una exhibición bastante embarazosa mientras me cambiaba, me encontraba de nuevo en mi pandabús. Me las había arreglado para chocar con todo lo que estaba a mi alcance y caerme delante de mis dos aprendices. Como no querían que subiera las escaleras en mi estado, me aconsejaron que utilizara mi bestia alta. Ya nos espera una fiesta de bienvenida en Ehrenfest, dijo Cornelius cuando nos reunimos con él, abajo. Lieseleta y yo volveremos con Lady Rosemaine, así que Matías, Gretia. ¿Podrían quedarse un poco más para asegurarse de que todo el equipaje y los cocineros son enviados? No tendrán que preocuparse demasiado, ya que Norbert realizará una última comprobación cuando venga a cerrar la puerta. Llegamos a la sala de teletransporte mientras se hablaba de esas comprobaciones finales. Los dos caballeros allí apostados retrocedieron al verme, sus expresiones teñidas de una repulsión subconsciente ante este hecho insólito. Por instinto, di un paso atrás. Mis asistentes se habían preocupado por mi repentino crecimiento, pero era la primera vez que alguien reaccionaba con desagrado. ¿Todavía no te has acostumbrado a tu nueva estatura?, preguntó Matías con una sonrisa tranquilizadora, como diciéndome que no me preocupara por los caballeros, y me instó suavemente a seguir adelante. La carga de la bendición de Anguaches es pesada. Sonreí a mi vez. Matías, te confío el resto a ti. Por favor,
regresa con Gretia cuando puedas. Como desee. Cornelius, Lieseleta y yo entramos entonces en el círculo mágico. Los caballeros del otro lado reaccionaron del mismo modo que sus homólogos de la Academia Real, dejándome con un desagradable sabor de boca al salir de la sala. Ahí estás, Rosemaine, retumbó una voz inconfundible. Oh. Harmut dijo que habías crecido, pero mírate. Eres la mujer más hermosa de todo Jürgen-Schmidt. Exageras, abuelo. Cornelius se apresuró a intervenir. Estás demasiado cerca, exclamó, tratando de alejar al exagerado Bonifatius. Por favor, da un paso atrás. Detrás de Bonifatius esperaban Sylvester, Florencia, Wilfrid, Charlotte, Melchior y sus asistentes. Todos se habían quedado boquiabiertos. Por supuesto, mis propios asistentes también estaban allí. Tantos ojos sobre mí. Sylvester, me alegro de verte de nuevo, dije. Siento haberte preocupado. Perdóname por ser tan brusca, pero ¿me concedes un momento de tu tiempo? Hay algo extremadamente importante que debemos discutir. Sé cómo Lady Georgine pretende robar la fundación de Ehrenfest. La mirada de sorpresa de Sylvester se endureció en una de sombría determinación. Como esto se relaciona con la fundación, continué, usted es el único a quien pretendo informar. Por favor, llámeme cuando podamos hablar a solas. Hablaremos ahora, esto no es algo que pueda esperar. Bonifatius, acompaña a Rosemaine a mi despacho. Sylvester se dio la vuelta, con su capa floreciendo en el proceso, y se marchó con sus asistentes a cuestas. Mientras tanto, Bonifatius se puso una mano en la cadera y me suplicó que me agarrara de su brazo. Sonreí y le obedecí. Antes, mis ojos solo llegaban hasta su muñeca, pero ahora llegaban hasta su codo. Wilfrid se colocó de forma protectora junto a Bonifatius y a mí. Luego mis otros hermanos hicieron lo mismo. Básicamente formaban un círculo defensivo a nuestro alrededor. Harmut no paraba de hablar de lo mucho que habías crecido, dijo Wilfrid. Parece que decía la verdad. ¡Qué sorpresa! Ejeje. Ahora soy una belleza, ¿no te parece? Ni siquiera yo podía creerlo la primera vez que me miré al espejo. Sí. Realmente lo eres. Pero no creciste por dentro, ¿verdad? De alguna manera, la brecha entre tu aspecto y tu personalidad es aún peor ahora. Eso nos hace iguales, entonces. En absoluto. Yo he crecido mucho. Mientras charlábamos, intenté ver cuál de los dos era más alto. Por desgracia, él apenas ganó. Él también debía de haber pegado un estirón y me parecía que seguía creciendo. Bienvenida de nuevo, hermana, dijo Charlotte. Oh cielos. Ahora eres más alta que yo, aunque solo sea un poco. Qué sensación tan extraña. Oh. Tiene razón. Ahora sí que me parezco a su hermana mayor. En ese momento, me sentí más agradecida que nunca a Erbaermen y Anguachs. Había recuperado mi dignidad de hermana mayor. Mientras temblaba de emoción, Melchior me miró, igualmente conmovido. Harmut me contó en el templo que Mestionora, la diosa de la sabiduría, te invitó al mundo de los dioses. Me dijo que crecías gracias a su bendición, pero no puedo creer que todo fuera cierto. Harmut. Me volví bruscamente hacia el hombre en cuestión, que me sonreía inocentemente. Solo dije la verdad, respondió. Ante mis propios ojos, Mestionora, la diosa de la sabiduría, te llevó. Durante todo el tiempo que estuviste fuera, pude sentir que crecías. Melchior me observó atentamente durante un momento y luego preguntó, ¿estaba mintiendo después de todo, hermana? Me devané los sesos buscando una respuesta adecuada. El problema era que Harmut tenía razón en su mayor parte. No, no mentía, no, respondí finalmente. La mayor parte de lo que dijo era cierto. Fue una bendición de Anguachs lo que me hizo crecer. Así que fuiste bendecida, hermana. Ah. Eso no es del todo cierto, pero no se me ocurre una buena explicación. Lo peor de todo es esa expresión victoriosa en la cara de Harmut.
Quería llegar al despacho de Sylvester lo más rápido posible. Darme cuenta de que mi repentino crecimiento y la propaganda de Harmut no habían hecho más que acrecentar la historia de mi santidad me estaba incomodando. Pero, por desgracia para mí, todavía no podía andar muy bien. Mis rodillas se doblaron casi de inmediato, obligándome a aferrarme al brazo de Bonifatios. Mis disculpas, abuelo. Aún no me acostumbro a este cuerpo, así que... Entonces, permíteme, dijo, levantándome antes de que pudiera decir que quería usar mi bestia alta. Había actuado con tanta rapidez que Cornelius ni siquiera había podido detenerlo. Soy mucho más pesada que antes, dije. Por favor, bájame. Tonterías. Tu peso extra me facilita las cosas, en todo caso, declaró Bonifatius, rebosante de orgullo. Antes eras tan ligera que no sabía qué hacer contigo, pero ahora que eres una mujer adulta, tengo mucha experiencia cargando a mi esposa, así que esto no es ningún problema. Todos mis caballeros vacilaban ante este nuevo acontecimiento, inseguros de cómo reaccionar ante el hecho de que de repente les arrebataran su cargo. ¿Cuáles son sus órdenes, Lady Rosemaine? Angélica preguntó. ¿Deberíamos lanzar una ofensiva total para liberarla de mi maestro? Eso suena violento, y mucho más probable que me ponga en peligro, respondí. De momento, quédate tranquila. Relajé los músculos y dejé que Bonifatius me llevara. Al menos, no parecía sorprendido ni repelido, estaba realmente emocionado al ver que había crecido. La mayoría de la gente se deja llevar cuando es joven y pierde ese privilegio cuando se hace mayor, reflexioné. Pero lo contrario ocurre cuando es el abuelo el que carga. Será mejor que disfrute de esto mientras pueda. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.